Célula eucariota, según Cisneros 2024. Las características, importancias y funciones de estas son las siguientes. Características. Núcleo bien definido. El material genético ADN está confinado dentro de una membrana nuclear, formando el núcleo. Organélulos con la membrana. Contienen diversos orgánulos, mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, ribosomas, etc., que realizan funciones especializadas dentro de la célula. Citoplasma. La parte interna de la célula que rodea al núcleo contiene los organelos donde ocurren muchas reacciones químicas, cromosomas. Su ADN organiza en forma de cromosomas mayor tamaño, generalmente son más grandes que las células procariotas. División celular. Se dividen por un proceso llamado mitosíntesis. Importancia a la célula eucariota es una estructura compleja caracterizada por la presencia de un núcleo y organelos membranosos presentes en animales, plantas, hongos y protistas que realizan funciones esenciales de nutrición, relación y reproducción. Función nutrición. Absorbe nutrientes del medio y los transforma en energía y sustancias para la construcción y reparación de estructuras celulares. Relación. Detecta estímulos ambientales como cambios de temperatura o pH que generan respuestas apropiadas como la contracción o movimiento de reproducción. Genera nuevas células a partir de una célula madre. Membrana plasmática. Según Sánchez López Bizarro 2017, las características son las siguientes. Bica de fosfolípidos. La estructura base de la membrana formada por fosfolípidos con cabezas hidrofílicas que aman el agua hacia el exterior y las que repelan del agua hacia el interior de la membrana. Proteínas se distribuyen de forma irregular en la bicapa, algunos atravesándola completamente y otras solo en superficies. Colesterol. Moléculas de colesterol se incrustan en la bicapa lipídica, aportando estabilidad y fluidez de la membrana. Carbohidratos se encuentran en la cara externa unidos a los lípidos o proteínas, formando la capa de glucólisis. Importancia y función, según Cisneros. Perioxiomas. Características según Sánchez López Bizarro 2017. Estructura. Son pequeños orgánulos generalmente esféricos rodeados por una sola membrana lípida. Contenido enzimático. Poseen diversas enzimas como la oxidasa y catalasa que pueden cristalizar en altas concentraciones. Plasticidas. Puede variar con su contenido enzimático y aumentar o disminuir su tamaño según las necesidades fisiológicas del organismo. Localización. Se encuentran en el citoplasma de las células eucariotas, a menudo cerca del retículo endoplasmático y las mitocondrias. Algunos orgánulos con los que interactúan. Importancia y función. Según Cisneros 2024, importancia. Trastornos perioxomales son un grupo de enfermedades hereditarias que surgen cuando los perioxomas no funcionan o no se forman correctamente, lo que provoca la acumulación de ácidos grasos y otras sustancias tóxicas en el cuerpo. Función. Metabolismo de lípidos. Participan en la beta-oxidación de ácidos grasos y la biosíntesis de fosfolípicos y colesterol distinto. Descomponen el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno utilizando enzimas catalasa o metasis redox. Contribuyen a regular el equilibrio redox dentro de la célula. Respiración en plantas. Reciclan sus productos del ciclo de Calvin como el fosfolípido, moléculas que pueden volver a usarse en la fotosíntesis.
síntesis de plasmógenos son esenciales para la síntesis. Estos lípidos de membrana. Vesícula según Sánchez López Bizarro 2017. Características. Está formada por una membrana que contiene lípidos y los separa del citoplasma, o transporta sustancias hacia adentro y fuera de la célula, o controla la flotabilidad y almacena enzimas, o transporte y almacenamiento de proteínas. Secreción hacia la membrana plasmática. Importancia y función, según Cisneros 2024. Importancia. Son pequeños orgánulos que se encuentran dentro de la célula, con forma de bolsa o compartimento cerrado. Están involucradas en el exocitosis, función, transporte. Mueven moléculas entre los diferentes compartimentos celulares, desde el retículo endoplasmático o aparato de Golgi y la membrana plasmática. Digestión y residuos. Actúan como los lisosomas, degradando productos de desechos y materiales innecesarios desde la célula. Almacenamiento. Guardan proteínas, receptores y otras moléculas, teniéndolas listas para su uso como cuando es necesario. Secreción. Se encarga de liberar sustancias hacia el exterior de la célula. Comunicación celular y las neuronas, vesículas sinápticas liberan neurotransmisores y otras vesículas liberan hormonas para la comunicación entre células. Centriolo. Características. Según Sánchez López Bizarro 2017, cada centriolo es un cilindro compuesto por microtúbulos en la mayoría de los casos. Estas organizaciones en un patrón de triples de microtúbulos, las centrioles suelen encontrarse en pares dentro de una estructura llamada centrosoma, que es el centro organizador de microtúbulos en las células animales. Importancia y función según Cisneros 2024. Importancia. Es un orgánulo cilíndrico de microtúbulos que se encuentra en las células eucariotas, animales y en algunos organismos inferiores. Es fundamental para la división celular, participando en la formación de los huesos mitotíbicos, y también es la base de los cilios y flagelos, estructuras involucradas en la movilidad celular. Función. División celular. Los centriolos son esenciales para organizar los microtúbulos que forman el uso mitótico, una estructura responsable de separar los cromosomas durante la mitosis y la meiosis. Cilios. Cuando migran la periferia de la célula, los centriolos se convierten en cuerpos basales que son el origen de la formación de cilios y flagelos, apéndices que permiten el movimiento de la célula. Periplasma. Según Salcedo 2025, dice que las características, importancias y funciones son las siguientes. Características. Peritoglicano, una capa de azúcares aminoácidos reticulados que se localizan dentro del espacio periplasmático, y proteínas y enzimas. Albergan diversas proteínas como enzimas hidrolíticas, enzimas detoxificantes y proteínas que participan en el transporte de nutrientes y el control de calidad de otras proteínas. Importancia. Es un espacio intermembrana ubicado entre la membrana plasmática y la pared celular o la membrana externa. Bacterias gram negativas. Función. Transporte de nutrientes. Facilitan el paso de nutrientes hacia el citoplasma y la salida de sobreproductos metabólicos. Degradación de compuestos. Las enzimas en el peristigma pueden degradar y neutralizar compuestos tóxicos o complejos de nutrientes. Protección osmática. Contribuye a la regulación de la presión osmática celular. Metabolismo energético.
Participa en procesos energéticos basados en diferencias de composición química y carga electrónica entre el periplasma y el citoplasma. Inactivación de antibióticos. Enzimas como la B-lactamasas pertenecen al periplasma inactivamente ciertos antibióticos. Ribosoma, según Salcedo 2025, dice que las características, importancias y funciones son las siguientes. Características: tamaño, coeficiente de sedimentación. Los ribosomas procariotas son más pequeños que las eucariotas y tienen un valor sedimentación de 70C, que se utiliza en ultracontribución para medir su tamaño y densidad. Importancia: las diferencias estructural entre los ribosomas y procariotas y eucariotas es clave para el desarrollo de los antibióticos, ya que estos fármacos pueden atacar selectivamente los ribosomas bacterianos, inhibiendo así la síntesis de proteínas sin afectar a las células humanas. Función: se encarga de la síntesis. Proteínas poseen un coeficiente de sedimentación de 70C, formados por una subrina mayor de 50C y una subrina menor de 30, y están compuestos por ARN ribosómico y proteínas. La célula procariota, según Salcedo 2025, dice que las características, importancias y funciones son las siguientes. Características: ausencia del núcleo. El material genético ADN no está encerrado en una membrana nuclear, sino que se halla en una región del citoplasma llamado nucleoide, sin orgánulos membranosos. A diferencia de las células eucariotas, las procariotas no tienen estructuras internas como mitocondria, retículo endoplasmático, aparato de Golgi. Tamaño: pequeños, son significativamente más pequeñas que las células eucariotas, con un tamaño típico de 0.1 a 5.0 crosmas. Las mayorías tienen un solo crosma circular de ADN. Pared celular: todas están rodeadas por una pared celular que brinda protección y rigidez. Algunas también tienen una cápsula protectora. Ribosomas: poseen ribosomas para la síntesis de proteínas. Apéndices: pueden tener apéndices como flagelos para el movimiento o pili y fibrinas para la adhesión. Importancia: una célula procariota es una estructura celular simple y primitiva. Características: organismos como las bacterias y las arqueas, como se distingue por en un núcleo definido y organelos rodeados por membranas. Su ADN se encuentra disperso en el citoplasma dentro de una región llamada nucleoide y posee una membrana celular, una pared celular y ribosomas. La síntesis proteínas. La función de estas son nutrición, metabolismo. Las células procariotas absorben nutrientes del exterior y llevan a cabo reacciones químicas para la digestión y la producción de la energía. Crecimiento: permite el crecimiento de organismos unicelulares, realizando todas las funciones necesarias para la vida. Reproducción: se reproducen principalmente de forma asexual por fission binaria o geminación, y lo resulta que en la generación de las células genéticamente idénticas. Síntesis de proteínas. Los ribosomas procariotas, aunque más pequeños, las eucariotas, son responsables de traducción de ARNM para la reproducción de proteínas funcionales. La comunicación-adhesión. El flagelo permite el movimiento de la célula, mientras que pili facilita el adhesivo de la superficie y otras células transferenciales de materia genético o de través de bacteriana. Las células pueden intercambiar materia genético. Las células procariotas no poseen organelos, pero se basan en Las células procariotas no poseen organelos, pero se basan en la siguiente estructura. Membrana plasmática. Según Salcedo 2025, dice que las características e importancias son las siguientes. Características: bicapa lipídica.
La estructura básica es una doble capa de fosfolípidos donde las cabezas hidrofílicas que aman el agua se orientan hacia el exterior y el interior de la célula y las colocan hidrofóbicas que temen el agua. Se dirige hacia el centro de la membrana. Proteínas. A lo largo de estas bicapas lípidas se encuentran variadas diversas proteínas, algunas integrales que atraviesan completamente y otras periféricas unidas a la superficie de diferencias con los arqueas. Las membranas de los arqueas, un tipo de procariotas, difiere de las bacterias eucariotas al usar cadenas de isopreno en lugar de ácidos grasos y un enlace entre lugar para unirse al glicero. Importancia. Es una lípida proteínas que actúan como una barrera selectiva, controlando el paso de sustancias y separando el interior celular del ambiente externo. Función. Según Thomas 2025 dice que la función de esta es la siguiente. Barrera selectiva. Controla el flujo de moléculas, iones, azúcares, aminoácidos, agua, hacia adentro, afuera de la célula, manteniendo el equilibrio interno. Sitio de reacciones metabólicas. Alberga enzimas involucradas en procesos como la respiración celular y bacterias. Fotosínticas. La fotosíntesis, regulación de la entrada y salida de sustancias. Mantiene el interior de la célula protegido y las condiciones adecuadas, a la vez que permite la entrada de nutrientes, la salida de desechos. Cápsula según Salcedo 2025. Dice que las características, importancia y función son las siguientes. Características. Polisacáridos. La mayoría de las cápsulas están hechas de polisacáridos, es decir, polímeros de azúcar, aunque también pueden estar compuestas de proteínas. Tinta china. Debido a que las cápsulas son difíciles de teñir, se usa tinta china para visualizar microbios de las cuales se ven como un halo brillante alrededor de bacteria. Importancia: es una capa externa pegajosa, usualmente de posilicarios o proteínas, que rodea la pared celular de muchas bacterias, protegiéndolas de la deshidratación, permitiéndoles adherirse a superficies y a otras bacterias y defendiéndolas de las células inmunitarias del huésped. Función: protección. Fagocitosis: impide que la fosforilación con los glóbulos blancos se adhiera a la bacteria y la engullan. Agentes tóxicos: protegen las bacterias de virus, toxinas y la mayoría de los detergentes. Desecación: tiene agua protegiendo la célula de deshidratación. Adhesión. Superficie: ayuda a las bacterias a adherirse a las superficies internas de la célula. Es la esencia para la formación del biomus, que son comunidades bacterias sobre la superficie como caracteres protesis. Virulencia en bacterias patógenas. La cápsula es fundamental para la virulencia, ya que le permite colonizar el cuerpo de huésped y causar enfermedades. Plásmidos. Según Salcedo 2025, nos dice que las características, importancias y funciones son las siguientes. Características: ADN extracromosómico. Los plásmidos son ADN que existe fuera del cromosoma principal de la célula procariota. Molécula circular. La mayoría de los plásmidos son circulares y bicaterianos. Recopilación autónoma. Puede copiarse a sí mismo independientemente del ADN cromosoma bacteriano. Genes no esenciales: suelen contener genes que no son necesarios para la supervivencia diaria de la bacteria, pero le otorgan ventajas en situaciones de estrés o condiciones adversas.
Importancia. Los plásmidos en las células procariotas son pequeñas moléculas circulares de ADN que se replican de forma independiente del cromosoma bacteriano. Función. Resisten antibióticos. Algunos plásmidos contienen genes que confieren resistencia a diversos antibióticos, lo que ayuda a la bacteria a sobrevivir en un entorno con estas sustancias. Degradación de sustancias. Otros plásmidos tienen genes que permiten a la bacteria dirigir compuestos que no son comunes en su entorno, como algunos contaminantes. Producción de toxinas. También existen plásmidos que codifican la producción de toxinas bacterianas. Transferencia horizontal. Los plásmidos pueden transferirse entre bacterias incluso de diferentes espacios, lo que permite a la rápida asimilación de genes de beneficios en una población. Además, algunas de las especies de la célula procariota pueden presentar otras estructuras, como lo son flagelos. Según Salcedo 2025, dice que las características, importancias y funciones que tiene esta son las siguientes. Características. Filamento. Es la parte más externa con forma de sococorchos, compuesta por las proteínas flaginales. Gancho. Conecta el filamento con el motor. Cuerpo basal. Es el motor rotatorio anclado a la membrana celular y a la pared celular que contiene varias piezas como los anillos y las proteínas. Importancia. Es un apéndice proteico forma del látigo compuesto por flagina que permite el movimiento de la célula al girar como una hélice propulsada en busca de nutrientes o para alejarse de ambientes hostiles. Función. Movimiento y orientación. La función principal es el movimiento para la búsqueda de alimento o para escapar de sustancias tóxicas. Variedad. Las bacterias pueden presentar diferentes patrones de flagelación, como un solo flagelo, grupos de flagelos en un polo o flagelos dispersos por toda la superficie celular.